puesto en mi corazón es el de no todos los caminos llevan a Dios. Yo creo que en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, en algún momento todos, ¿no? ¿Es cierto que los caminos de Dios son los mismos que tenemos como seres humanos? Pues yo creo que no. Entonces, pues les preparé algo, ojalá les guste. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí, sí. Perfecto. Ok, voy a empezar a explicarles. Comienza con una oración, hija. ¿Sí? Ahora sí quiero que cierren sus ojos donde estén y me acompañen. Padre que estás en el cielo, Padre que vives en nuestros corazones, Padre que moriste por nosotros en ese madero, Señor. Gracias por morir por nosotros, por darnos tu amor eterno y siempre estar con nosotros. Te pedimos que esta noche sea una noche de bendición y que a través de esta palabra, de este texto que me has dado, ojalá les guste a mis hermanos, les guste a cada uno de ellos y sea de mucha bendición para cada uno de ellos, para sus familias y lo prediquen en muchos lados. Te lo pido, Señor, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. Lo que les digo es, ¿todos los caminos llevan a Dios? Pues yo creo que no. Dios ama a todos, pues ahorita se los voy a decir, y todo es basado, ¿qué dice la Biblia? Analizaremos lo que dice la Biblia. Es más, están dos frases, las que les acabo de decir, incluso cristianos, hemos tomado como ciertas, todos los caminos llevan a Dios, y Dios ama a todos, no importa su credo. Todos hemos escuchado esas dos frases y yo creo que las hemos puesto en creencia, en decir, sí, Dios ama a todos, no importa su credo, no es cierto. ¿Realmente todos los caminos llevan a Dios? ¿Qué nos dice Dios en su palabra sobre esto? Tomás le preguntó a Jesús que cuál era el camino hacia Dios. Veámoslo, lo que Jesús le respondió. Lo podemos ver en Juan, capítulo 14, versículo 4 al 6. Yo se los leo, no lo busquen. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús contundentemente responde que Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es contundente. Y lo podemos ver en el pasaje, o sea, Dios es contundente y Dios es claro. Y esta frase, todos los caminos llevan a Dios, decir lo contrario es ir en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, si Jesús es el camino, entonces, ¿cómo cualquier religión que no está centrada en Cristo va a llevar a las personas por el camino correcto? Pues no se puede, porque el Cristo es el camino y, por ejemplo, el budismo está basado en las enseñanzas de Buda y no en la palabra de Dios, donde se enseña a ser salvo, siendo bueno y reencarnar hasta alcanzar el nirvana o reencarnar hasta alcanzar el Islam, que dice que Jesús simplemente es un profeta más y afirman que Jesús nunca fue crucificado, ni fue muerto, ni resucitó y tienen a Mahoma por encima de Jesús. Ahí podemos ver que esas religiones y ese camino pues no te va a llevar a Jesús. ¿Cómo podrán guiar a sus seguidores por el único camino que es Cristo? Solamente podemos ver que esa palabra es falsa. Esa palabra es falsa, de verdad es muy falsa y lo podemos ver con eso. Pero aunque esto es contundente, no hay problema si aún no está convencido, ¿ok? No, si aún no estamos convencidos, les voy a decir otra parte de la Biblia que podemos ver. Hechos 4, versículo 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha vencido a ser cabeza del ángulo, los hombres en que podamos ser salvos.
Alan, ¿me escuchas? No te oyes, te estás cortando. ¿Me escuchas, Alan? Ya estás, hijo. No, saliste otra vez. Ok. Y como les iba diciendo, que la palabra de Dios es contundente, es muy cierta y ahora sí que es lo único que nos puede salvar. La palabra de Dios no hay que quitarle ni añadirle ni una tilde ni una coma. Entonces hay que seguir la palabra de Dios para tener salvación en él. Entonces, quiere decir esto que muchos se perderán porque rechazan a Jesús, porque por ejemplo los ateos, los satanistas o los que siguen el sistema religioso donde Cristo no es el centro. La respuesta es sí, la misma palabra de Dios lo dice, todos ellos se van a perder. Así que acompáñenme a Mateo, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Y dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Todo el que rechaza a Jesús, porque pues en algún momento lo hicimos, gracias a Dios por su misericordia ya somos salvos. Todo el que rechaza a Jesús y sigue filosofías de hombres y no de Dios, no podrá ser salvo. Jesús mismo confrontó a los fariseos que enseñaban doctrinas de hombres y no de Dios. Y aquí lo podemos ver en Mateo capítulo 15, del versículo del 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. También lo podemos ver en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirar que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues todo esto está muy fuerte, es muy claro Dios en este aspecto, que es la palabra de Dios, y Jesús está a las puertas, Él es la verdad, y cualquier otra enseñanza contraria a la palabra que nos dio Jesús es falsa, ¿ok? Todo es falso, todo lo que venga en contra de Jesús va a ser falso. Hay una promesa para los que abran la puerta y acepten a Jesús, y eso lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 20 al 22. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Me escuchó? Sí, sí te escuchas, yo te escucho. Se escucha bien. Ok. Es que me llegan llamadas y todo y no sé si son ustedes o... No, He no, aquí. te escuchamos. Cualquier cosa yo Oh, te interrumpo. perfecto. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros no queremos abrir la puerta a la palabra de Dios y persistimos en negar la verdad, no vamos a ser salvos. Es evidente que no todos los caminos llevan a Dios. Afirmar lo contrario es ir en contra de la palabra de Dios. Pero también no es cierto que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama a todos
¿Cómo pues podremos dejar que se pierdan sus hijos? La afirmación de esta pregunta es falsa también. Les voy a decir por qué también es falsa. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dios ama a sus hijos, a los que hacen su voluntad, no a quien va en contra de su palabra y lo niega. Ahí vamos otra vez, su palabra es contundente, ¿ok? Su palabra es súper contundente y en cada versículo de la Biblia nos los dice, nos los vuelve a explicar y nos los vuelve a decir, no hay camino más que el de Jesús. Fíjense, acompáñenme otra vez a Mateo, capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo podemos ver también en Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y por último, también lo podemos ver en Lucas, capítulo 10, versículo 27. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es amar al prójimo, pero Dios aquí nos lo está poniendo, ¿ok? Y ahora también la pregunta que les tengo, ¿a quién ama Dios? ¿Quién es a la persona que ama a Dios? Dios no ama a todos, y ya se los puse, y ya se los dije, Dios no ama a todos. Somos criatura de todos, somos criaturas hechas por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿ok? Y ahora la pregunta es, ¿a quién ama Dios? Juan, capítulo 16, versículo 17. Pues el Padre mismo nos ama, porque nosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios ama a los que amaron a Jesús y a los que aman a Jesús y creyeron que venía de Dios, excluyendo con esto a los que no aman a Cristo y no creen que vino de Dios. Otra pregunta que tengo, ¿pero no es que Dios es Padre de todos incondicionalmente? Les voy a contestar con Juan capítulo 8, versículo 42 al 47. Jesús entonces les dijo, si nuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes son de nuestro padre el diablo, y los deseos de nuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oímos nosotros, porque no somos de Dios. Aquí de nuevo podemos ver que Jesús afirma que si el padre de ellos fuera Dios, lo amarían a él. Pero como no lo amaban, eran hijos del diablo y hacían la voluntad de su padre el diablo. El que es de Dios escucha las palabras que Dios habló. Los que se niegan a escuchar las palabras de Dios no son hijos de Dios. Dios ama al que ama a Cristo, pero ¿cómo saber si alguien ama a Cristo verdaderamente? Juan, capítulo 14, versículo 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendrás a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que guarda los mandamientos es el que ama a Dios, así que debemos de guardar los mandamientos, ¿ok? Para que amemos a Dios, para que le demostremos amor a Dios incondicionalmente.
Y el que ama a Dios, guardando sus mandamientos, será amado por Dios, y Jesús lo amará también, y se le manifestará, porque Dios es muy claro en su palabra. Si amamos a Dios en todos los sentidos, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Él nos va a amar de una manera incondicional. Él nos ama desde el momento que murió por nosotros y mandó a su único Hijo unigénito. Entonces hay que regresarle tantito de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha regalado sin recibir nada a cambio. Aquí lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 17. Pues el Padre mismo nos ama porque nosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El que guarda la palabra de Dios, sus mandamientos, es el que ama a Cristo, y porque aman a Cristo, Dios los ama. El que no ama a Cristo guardando su palabra, Dios no le ama. Entonces es claro que la segunda frase a la que les dije al principio, Dios ama a todos, no importa su credo, tampoco es verdadera, es falsa, porque Dios ama a los que amamos a su Hijo y a los que guardamos su palabra. Así que las primeras dos preguntas que les hice son falsas. Yo creo que ya lo sabían, pero quería recalcárselos para que estemos más seguros y afianzados en la palabra de Dios. Aquí hay algo que les quiero comentar, que les quiero compartir. Una persona que practica el Islam, ama a Jesús y cree que vino de Dios y guarda la palabra de Dios en la Biblia, pues no. Como ya mencionamos, reducen a Jesús a un simple profeta. No guardan su palabra, sino que guardan el Corán, ni guardan los mandamientos de la Biblia. Una persona atea que niega la existencia de Dios ama a Jesús, guarda su palabra y cree que vino de Dios. No, porque niegan la existencia de Dios. Una persona que cree que todas las religiones llevan a Dios y cree de todo un poco, guarda la palabra de Dios, ¿cree que Jesús es el único camino? No. Entonces es evidente que las dos frases que estudiamos son falsas y estas personas no pueden ser salvas si niegan a Cristo y no le aman. En cambio, nosotros como cristianos que realmente amamos a Dios, creyendo en Cristo y que Él es el camino, la verdad y la vida, que vino de Dios y que además guarda los mandamientos, será amado por Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo podemos ver en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios conoce a los que realmente le aman a Él. Dios nos conoce, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros que estamos conectados, de nuestros hermanos en Cristo que se conectan en varias iglesias. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe quién lo ama de verdad, ¿ok? Y ayer lo pudimos ver con lo que nos explicaron Sergio con lo del rey David. Siempre se arrepentía y tenía un corazón súper dispuesto y Dios sabía que lo amaba. Y yo creo que cada uno de nosotros, cada vez que nos ponemos a cuentas con Él, Dios nos perdona y Dios nos abre sus infinitas manos, su infinito poder, su infinita misericordia y Él sabe que en verdad lo amamos. Aquí podemos verlo más explícito en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y las palabras de Pablo, que está en 1 Corintios, capítulo 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Les explico que es anatema, significa maldito. ¿Cómo una persona maldita podrá heredar el reino de Dios? En cambio, para los que aman su venida, está la promesa. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman su venida. Un cristiano no ama las cosas temporales del mundo. Alguna vez se los comenté. Vicios, fornicaciones, adulterios, mentiras, etc., etc., etc. De lo contrario, el amor de Dios no estaría con él. Y esto viene en la palabra de Dios, que es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15.
No amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que tener claro que muchas personas que se llaman cristianos o nos llamamos cristianos, incluyéndome yo, no amamos verdaderamente a Dios, aunque lo digamos, aunque, híjole, y eso queda demostrado en lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no he visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto está increíble, esto está padrísimo, la verdad, me encantó estudiar esto, me encantó ver esto. Quería dárselos desde hace mucho tiempo. La verdad, el amar a Dios es dejar a un lado el mundo al 100% en su totalidad. Yo en mi testimonio propio, la verdad, les comento, les digo, me ha sido muy difícil seguir a Dios, amar a Dios, ha sido muy difícil. Cada noche, y se los comparto, me arrodillo ante mi Padre y le pido perdón por todo el pecado que he cometido, aunque sea una mentira, es muy triste para mí, es muy doloroso y la verdad luego la conciencia, lo que hablábamos ayer, nos quedamos ayer en la noche, la conciencia luego te ataca y te dice, oye, ya la regaste, ya hiciste esto. Entonces, en el boxeo es, para mí, pues, es algo efímero y aparte es algo mundial. Entonces, Dios no está en contra de que haga deporte, Dios no está en contra de que nos cuidemos para nuestra alimentación y todo, pero lo principal siempre va a ser Él en nuestras vidas y buscarlo a Él primero. Por eso es que yo les comparto en lo principal, yo me he alejado, he tratado de alejarme de cosas mundanas y tratar de seguir más a Cristo, porque es algo hermoso, la verdad es algo increíble y Dios ha cambiado mi vida al 100%. Entonces no debemos decir que todos somos hijos de Dios. Todos los caminos no nos llevan a Dios, ¿ok? Y la conclusión que tengo para esto es, demos gloria a Dios por darnos su palabra, porque gracias a ella podemos evitar ser engañados y conocer la verdad. Dios nos ama. Al que ama a Cristo y guarda sus mandamientos, también lo vimos hace rato, que no hay otro camino a la salvación más que el de Jesucristo. Así que Dios no ama a todos, sin importar lo que hagan, y no todos los caminos llevan a Dios. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo para darnos el regalo de la salvación, para que todo aquel en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo podemos ver en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también a que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros como cristianos debemos de dar un increíble ejemplo día a día, y ese ejemplo nosotros mismos nos lo tenemos que mostrar. Nosotros nos tenemos que ver al espejo. Yo he tenido una relación yo mismo en el espejo y he dicho, ¿sabes qué? El día de hoy vas a ser mejor, el día de hoy vamos a agradar a nuestro Padre, el día de hoy vamos a seguir sus mandamientos, el día de hoy te voy a amar con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente. Pero el mejor reto yo creo que somos nosotros mismos viéndonos al espejo y decir, ¿sabes qué, Alan? ¿Sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Pepito? No sé. Vamos, échale, vamos para adelante, vamos a cambiar. Es lo que quise enseñarles o quise compartirles el día de hoy. Y pues espero les haya gustado
y me gustaría terminar con esto. Ojalá les guste. Es hablando de lo mismo y se los voy a decir. Vienen dos capítulos. El primero es Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y el segundo es Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí podemos ver que Dios es increíble en todos los aspectos. Su sabiduría es una riqueza para nosotros. Hay que pedirle a Dios día a día sabiduría. Y si tenemos algún problema, si estamos pasando por circunstancias muy difíciles, recuerden Isaías 55:9. Sus caminos son más altos que los cielos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios es Dios increíble, Dios es un Dios increíble, de verdad, es magnífico Dios y recuerden, no todos los caminos llevan a Dios, sino al que ama a Cristo, nada más. Él es el camino, la verdad y la vida. Con esto termino todo y ojalá les haya gustado. Bravo, Alan, gracias. Muy bien. Muy bien, no sé si alguien tenga algo que decir. A mí me estuvo muy bien el tema, sobre todo por lo que hablas, ¿no? De amar al prójimo. De que quien no ama al prójimo no ama a Jesús. No sé quién quiera opinar algo y comenzamos a la plática en general del tema.